Andrés Caleca con nosotros. Me equivoqué. Oigan lo siguiente. Cualquier mensaje que quieran mandar por el programa es @KikosisGB. G de gato y B pequeña. Y Kiko se escribe KICO. Y @Globovisión, pues es nuestro Twitter del canal, el cual puede mandar cualquier cosa que usted desee. Aquí lo comentamos, porque estamos hablando con Andrés Caleca, que sabe del asunto de uno de los puntos neurálgicos en esta crisis, que es la elección del CNE. ¿Podrá la Asamblea Nacional? Porque hay dos problemas. Hay gente que dice que la jugada de la Casa Amarilla con los partidos minoritarios, aquí todos son minoritarios, que ellos no se van a prestar para eso, que es una trampa, que el G4 es el que tiene la Asamblea y con quien tienen que negociar es con ellos y no se van a prestar para eso. Pero hay gente que dice que hay que aprovechar, que hay que hacer política, que hay que entender que todo es un juego y agarrar y a utilizar la Asamblea como el centro de decisión de los temas de Venezuela. ¿Cuál de las dos versiones se va a imponer? Bueno, lo primero es que hay una premura para eso, porque se nos olvida que el año que viene sí o sí hay elecciones de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución, tiene que elegirse la nueva Asamblea Nacional que empieza su periodo en el 2021. Entonces, esa elección no se puede hacer con este Consejo Nacional Electoral por lo que veníamos diciendo antes. Entonces, es imprescindible que se llegue a un acuerdo sobre esto, pero el tema está, Kiko y televidente, que el acuerdo para nombrar un Consejo Electoral es casi la parte final de un acuerdo general que tiene que ocurrir en el país. Yo lo he venido planteando en diversas oportunidades. En Barbados se estuvo hablando de eso y se había llegado, se había avanzado bastante cuando se implosionó la mesa de diálogo. Que en Venezuela tenemos que ponernos de acuerdo en algunos parámetros que yo he venido llamando un acuerdo de garantías políticas previas para poder hablar del tema electoral. ¿De qué tema electoral podemos hablar nosotros con los más importantes partidos políticos del país ilegalizados, con los más importantes dirigentes políticos del país inhabilitados, con 33 diputados a la Asamblea Nacional perseguidos, exiliados, algunos encarcelados? Bueno, en esas circunstancias no se puede. Entonces, es imprescindible y a lo mejor no es el escenario para esto la Asamblea Nacional. El escenario son los dirigentes políticos. Las reuniones por debajo. Por debajo, por arriba, dependiendo de cómo tú lo veas. Va por arriba, sí, por arriba. Los dirigentes políticos de este país tienen que ponerse de acuerdo, tanto los del PSUV como los de la oposición. Señores, el país se nos está yendo de las manos a todos. La situación del Zulia es desastrosa, lo que ocurre en el sur del país, el Estado no está presente en el sur de Venezuela, estamos perdiendo, se está desintegrando Venezuela. Bueno, hay que madurar, señores, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar una salida que no sea violenta, pero eso necesitamos garantía antes de un proceso electoral de que la oposición puede participar durante un proceso electoral, de que las elecciones van a ser justas y después de un proceso electoral, ¿qué va a pasar? Fíjate, en las negociaciones, las que ha estudiado Magdaleno, John Magdaleno, Vietnam, que es el mejor ejemplo de ella, tú no te puedes sentar a culparte. Tu gobierno eres maluco, narcotraficante, presos, exilados, no sé qué. Y tu oposición me quieres tumbar, me tiraste un atentado, porque por ahí no hay salida. Tienen que reconocerse. Reconocerse es que tú existes y yo existo. Y tú tienes tus valores y tus principios y tu manera de hacer la política, y yo también. ¿Dónde es que podemos acordarnos para producir acuerdos? Claro. Sin embargo, en Venezuela, fíjate, acaba de salir Bolsonaro a decir que el derrame ese que tiene Brasil, porque él es un depredador del ambiente, que es la verdad, es que es culpa de Venezuela. Y entonces el tema de Perú es culpa de Venezuela. El tema del narcotráfico colombiano, ahora nosotros somos los narcotraficantes. Todo por el problema de la política. Porque es un país débil. Un país que está debilitado. Ecuador, que agarraron unos venezolanos que son los que están quemando. Un país debilitado donde tenemos alrededor, nosotros estamos como Mercedes en la canción de Simón Díaz, con un caimán acechando. Así está Venezuela, pero con 4 caimanes, 5 caimanes, 6 caimanes acechando. ¿Entiendes? Y piraña pareja. Y piraña pareja. Porque el país se ha debilitado por su conflictividad interna. Los señores militares tienen que entenderlo. Mira, yo me he dirigido en varias oportunidades, por ejemplo, al estamento militar venezolano de tanta importancia. En Venezuela, tarde o temprano, las cosas se definen con la voz de los militares. Y, oiga, no estoy llamando a ningún golpe de Estado ni nada de eso. Pero ustedes, señores militares que me conocen, que trabajaron conmigo en el Plan República, cuando eran capitanes y tenientes, ahora son generales, ustedes saben cómo se resolvió la gravísima crisis venezolana de 1998, que venía de la violencia, de 2 golpes de Estado terriblemente violentos.
y que la Cuarta República, esa denostada Cuarta República, tuvo la suficiente generosidad para resolverlo electoralmente. Así es. Y saben que lo hicimos, que esas elecciones fueron justas, que esas elecciones fueron equitativas y que ganaron los golpistas además. Bueno, esa solución ustedes la vivieron, la hicimos juntos. Y ahora es válida. Y sigue siendo electoral válida en una crisis todavía peor que la que vivía Venezuela ahora, en 1998. Andrés, cuando uno se pone a revisar el tema de la necesaria negociación de la salida electoral, que es la menos traumática, la que menos muerte y venganza puede producir, encuentras que hay sectores en el gobierno, en la oposición, en los extremos, que ninguno de los dos quiere esa salida, que apuestan a seguir en la confrontación, que son capaces de destruir a Venezuela, que el Guaire se la lleve con tal de ponerse de acuerdo. Típico de toda negociación. En toda negociación vas a tener cosas que son típicas. En primer lugar, las dificultades para arrancar la negociación. Tú hablaste del caso vietnamita. Los vietnamitas y los americanos tuvieron 6 meses discutiendo si la mesa iba a ser redonda o cuadrada. Imagínate tú, antes de sentarse. La mesa, de verdad, no estoy inventando, cómo iba a ser la forma de la mesa. Si iban a comprar una casa en París o la iban a alquilar. O un hotel. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto son los factores externos que no son de la propia mesa de negociación y que cada quien trata de meter su cizaña para sus intereses. Y el tercer punto son los sectores extremistas, que están algunos en la propia mesa y otros afuera, pero tú sabes, metiendo cizaña. Lo primero que hace un negociador es enfocarse en primer lugar en su agenda, olvidarse del ruido exterior. Por eso es un error de Maduro haberse salido de la mesa con la provocación de las sanciones estas que puso Trump a última hora. Señores, tú estás negociando. ¿Cómo ves las sanciones? Bueno, ¿funcionan? ¿Funcionan? En términos generales, en el mundo, yo no conozco ningún caso que un régimen sancionado haya implosionado por las sanciones. Más bien se han fortalecido. Pero bueno, eso es una discusión de otro tipo. No me saques del tema electoral. Bueno, pero que me la pusiste ahí, yo tengo que... Entonces, el primer acuerdo que hay que tomar es, señores, enfocarse en la agenda y segundo, aislar a los sectores extremistas. Si nosotros no aislamos a los sectores extremistas, que los hay de lado y lado. Mira, aquí hay, yo he oído decir al señor Cabello, por ejemplo, que nada más y nada menos el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aquí mandaremos por 1000 años. Aquí no entrará más nunca a Miraflores nadie que no sea revolucionario, chavista, antiimperialista, etc. Y he oído decir a otra gente que a los chavistas hay que arrasarlos, que hay que prohibir al chavismo como se prohibió el nazismo en los Estados Unidos, que hay que meterlos presos a todos, etc. Así vamos a la disolución del país. O que venga un tercero, que nadie quiere nombrar, ni yo tampoco, y se coja esto, ¿tú me entiendes? Y le dé una patada a la mesa de la democracia, de las libertades, de la Constitución y de todo lo demás, y nos venga aquí un pinochetazo, una cosa de esa espantosa. Dios nos libre. Que Dios nos libre de eso. Entonces, la dirigencia política tiene que sentarse a discutir un acuerdo de garantías políticas para poder llevar adelante eso. Y luego, un Consejo Nacional Electoral, que no basta, Kiko, porque el Consejo Nacional Electoral son 5 miembros. Pero nosotros tenemos una burocracia electoral. Hay una estructura ahí, a eso me refería, claro, una burocracia electoral que fue desmantelada. Gente que tenía 40 años, una burocracia, perdón, que se fue construyendo en 40 años, fue totalmente desmantelada en estos 20 años y se ha convertido en un ministerio más del gobierno, incluso más que un ministerio, una casa de partido. Desde el portero hasta quien maneja la automatización, quien maneja el registro electoral. Antes no era así. Nosotros, ¿cómo funcionaba antes? Las direcciones políticas eran más o menos proporcionalmente. Si por casualidad el director de registro electoral era copellano, el segundo era de ECO y el tercero era del MAS. Y la dirección de partido por eso ellos se vigilaban unos a otros y se ponían de acuerdo. No, esto es una seccional del PSUV. Ahí coincidimos. Fíjate. Luego, las juntas regionales, las juntas municipales, eso tienen que ser personas seleccionadas al azar. Pero es un trabajón. Un trabajón. Y luego, entonces, tú tienes que resolver una cantidad de problemas como revisar ese registro electoral, etcétera, etcétera. La gente que está afuera va a votar o no va a votar. ¿Va a votar o no? Entonces, no solo basta nombrar un consejo electoral, hay que ponerse de acuerdo, además de un acuerdo político, hay que ponerse de acuerdo en un régimen electoral especial, porque las elecciones son ya. Las elecciones de la Asamblea Nacional son el año que viene. Ojalá se puedan combinar con un adelanto de las elecciones presidenciales. A mí me gusta decir adelanto para no acusar a Maduro que aquellas fueron ilegítimas. Pero como quieras tú llamarlo, unas elecciones presidenciales serían la solución del problema venezolano. Quédate un momentico.
Vamos al corte y ya regresamos con Andrés Caleca aquí en Quicoses.